A lo largo de este día hemos tenido múltiples profesionales de múltiples disciplinas y por supuesto la disciplina musical no podía ser exenta de este foro. Adrián es un experto del área musical, de la producción musical, es catedrático del TEC de Monterrey y le damos la cordial bienvenida para que nos ilustre con esta siguiente conferencia que va a ser de 40 minutos para la penúltima conferencia del día. Les pedimos a nuestros espectadores que puedan hacer sus preguntas en el chat grupal para que Adrián también pueda resolverlas. Adrián, bienvenido, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un, es un gusto, un honor y un placer estar aquí compartiendo con ustedes un poquito y agradecer siempre que abran el espacio para lo que es la música en este tipo de foros, porque como vamos a ver en un ratito más, hay puntos importantes que tocar por ahí. Quisiera entrar en materia sin tardar mucho más. Nada más recordarles, eso sí, que por favor las preguntas las vayan agregando en el chat y hacia el final de la sesión pues habrá un espacio para contestar justamente esas preguntas. Un segundito aquí nada más para porque vamos aquí recién llegando con muchas carreras. Pero bueno, les voy a compartir pantalla aquí rápidamente nada más para mostrar un poco cuál va a ser la línea temática que les quiero compartir el día de hoy. Reinventar el aprendizaje a partir de la emergencia COVID-19 y ahora sí, muy puntualmente, STEM y la música. Quisiera hablarles de 4 puntos primordiales. El primero de ellos, modelo educativo TEC 21. La reinvención ya inició. Eh, Punto 2, el COVID-19, un catalizador de nuevas propuestas. Luego el punto 3, vamos a entrar ahora sí de lleno a lo que es la música, que es, pues, como ya decían en el momento de que me presentaron, mi área de expertise. Yo soy músico profesional, músico de profesión y profesor por vocación. Y finalmente hablar un poquito del tema tecnológico y el papel de la tecnología en todo esto que estamos compartiendo. Voy a dejar de compartir pantalla para iniciar ahora sí ya con, como les decía, estos temas que les quiero compartir. Y para empezar, yo lo que quisiera mencionar es que independientemente del COVID-19, yo considero que estamos en un punto crucial de la educación donde inevitablemente necesitamos reinventarla por muchas razones. Probablemente COVID-19 ha sido también una forma de esclarecer muchas de estas razones y el por qué se debe reinventar la educación o el aprendizaje. Eh, y en ese sentido somos muy dichosos y muy afortunados de que en el mundo, alrededor del mundo, hay diferentes iniciativas que buscan esta reinvención en el aprendizaje y algunas de estas iniciativas nacen en América Latina, cosa que es sumamente positiva. Específicamente, y hablando ahora sí desde mi punto de vista personal y desde mi realidad profesional, en el TEC de Monterrey iniciamos con un proceso de reinvención del aprendizaje desde el año 2013, donde se empieza a pilotear lo que al día de hoy se conoce como el modelo educativo TEC 21. Se empieza a pilotear en 2013 y en 2019, en agosto de 2019, se implementa ahora sí al 100% en todas las carreras profesionales de nuestra institución. Resumiendo, el modelo educativo TEC 21 es un modelo educativo que se basa en competencias, en el desarrollo de estas competencias, y ya de entrada con esa idea pues se rompen muchos paradigmas alrededor del aprendizaje y la educación como la hemos vivido hasta el día de hoy. Este proceso ha sido un camino muy lleno de satisfacciones, ha sido un camino muy difícil y de muchísimo trabajo, pero creemos firmemente que el futuro de la educación apunta hacia este desarrollo
competencias y, como les digo, en el TEC de Monterrey estamos ahora sí implementando al 100% esta idea. Y justamente quería traer esto a la mesa porque, en mi parecer, como lo digo o como lo puse al inicio en la imagen que les mostré, yo considero que esa reinvención del aprendizaje ya inició. Inició de hecho desde antes del COVID-19 y el COVID-19 ha resultado en ese sentido un, un aterrizaje a la realidad, ¿sí? Obviamente la crisis sanitaria es un tema muy serio, pero a nivel educativo y de aprendizaje creo que el COVID-19 es realmente una oportunidad para plantearnos nuevos panoramas en torno a la educación y al aprendizaje y realmente ahora sí a partir de esta emergencia, como bien lo dice el título de este foro, reinventar, reinventar estos procesos de aprendizaje porque definitivamente las generaciones actuales y futuras necesitan otro tipo de perfil profesional y de eso vamos a hablar un poquito también cuando lleguemos al tema de la música propiamente. En el caso específico del TEC de Monterrey, el caso específico de mi trabajo, que siendo profesor a tiempo completo, pues la inmersión es completa en, en la experiencia educativa. El COVID-19 creo que nos puso en perspectiva muchas de las implementaciones que estamos tratando de hacer con el nuevo modelo educativo. Este nuevo modelo educativo tiene varias premisas, varios pilares que son fundamentales en su implementación y en su éxito. Uno de ellos es la flexibilidad en el aprendizaje. Y pues qué más flexibilidad que la que hemos tenido que tener alrededor de la contingencia sanitaria. Nosotros en el TEC de Monterrey tuvimos básicamente 3 días para transicionar de el modelo presencial al modelo virtual. Eh, y todo esto se dio gracias a una estructura muy robusta que tenemos en la institución, pero además a toda la experiencia que ya los profesores del TEC estábamos teniendo a partir del modelo educativo. Eh, otro pilar del modelo educativo tiene que ver con la alfabetización tecnológica, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los maestros. Y en ese sentido, creo que tuvimos la suerte de estar un paso adelante porque pudimos implementar de forma más rápida y más efectiva este cambio hacia lo virtual. Eh, y finalmente, un tercer pilar, dentro de otros muchos, es el trabajo colaborativo. Y sin duda alguna, esta nueva realidad que hemos estado experimentando a partir especialmente de la plataforma Zoom, donde todas las reuniones se hacen de forma virtual, donde si el trabajo colaborativo no se fomenta a nivel del salón de clase, la dinámica de trabajo se vuelve muy, muy tediosa y muy, muy pesada. Personalmente, a mí lo que me ha funcionado muy, muy bien en mis clases es eh, utilizar muchas herramientas de trabajo colaborativo, justamente plataformas digitales, por ejemplo, donde los estudiantes pueden participar en tiempo real, pueden recibir además retroalimentación en tiempo real por parte del profesor y por parte de sus pares. Y esto es muy, muy importante. En estas plataformas digitales se presta muchísimo para el intercambio de ideas entre los mismos estudiantes. Y esto ha funcionado muy bien porque ellos empiezan a sentir parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? No son simplemente eh, receptores de información, sino que están creando información. Eh, a manera de ejemplo, yo doy una clase de apreciación de la música. Es una clase que se divide en 2 semestres, apreciación de la música 1, apreciación de la música 2. Tiene obviamente un componente histórico grande, donde en la apreciación de la música 1 se ve desde la Edad Media hasta inicios del periodo romántico,
y en apreciación musical 2 del periodo romántico a la actualidad. Y entonces hicimos una actividad específica sobre un mapa conceptual del siglo XX y la idea inicial era que yo simplemente iba a presentar los contenidos y pues los alumnos iban a tomar apuntes a partir de esas explicaciones. Es decir, un abordaje muy tradicional de lo que es pues este tipo de materias. Pero aprovechando las circunstancias y aprovechando que todos estaban frente a sus computadoras y tenían acceso a Internet, opté por utilizar una plataforma que se llama Lucidchart. Probablemente ustedes la conocen, está vinculada con Google. Y construimos ese mapa conceptual entre todos. Entonces fue un intercambio muy, muy interesante porque cada uno de los alumnos pudo aportar desde un punto de vista muy personal un aspecto que ellos consideraron relevante en lo que es la apreciación de la música en el siglo XX. Entonces esto nada más a manera de ejemplo. Pero bueno, volviendo al tema, en ese sentido, la pandemia y la contingencia sanitaria para el TEC de Monterrey y para mí personalmente ha sido un catalizador justamente de este nuevo modelo educativo y nos ha puesto en perspectiva y nos ha puesto a reflexionar sobre lo que estamos implementando, la manera como lo estamos implementando y el impacto que parece estar teniendo en nuestros estudiantes. Yo sinceramente creo que si nosotros no estuviéramos inmersos en la implementación del modelo educativo TEC 21, eh, hubiera sido muy, muy complicado asegurar la continuidad académica de nuestros alumnos en la situación actual que estamos viviendo. Muy bien. Antes de pasar al punto 3, permítame nada más voy a abrir el YouTube porque no lo tenía aquí a la mano, anduvimos un poco a las carreras. Pero quisiera ahora sí entrar a el tema donde me siento más cómodo aún, que es el tema de la música. Y aquí quisiera iniciar con una premisa o una idea que se maneja de forma bastante general. Y es esta idea de que la música es un lenguaje universal. Y esta pregunta, de hecho, es muy, muy interesante y da para muchísimo. Mi hermano y yo estamos justamente produciendo un podcast que todavía no sale, pero está a punto de salir. Eh, y la pregunta detonante de este podcast es justamente esta. ¿Es realmente la música un lenguaje universal? La respuesta pues tiene dos caras. La primera cara es que lamentablemente la música no es un lenguaje universal como idioma. Es decir, el porcentaje de la población mundial que domina el idioma de la música, que habla el idioma de la música, es un porcentaje realmente bajo. Pero la otra cara de la moneda nos muestra que independientemente de la realidad cultural, política, social o económica de las personas, eh, todos disfrutamos de la música, todos nos identificamos con la música, todos consumimos música directa o indirectamente. Cuando me refiero a indirectamente, estoy hablando, por ejemplo, de la música de las películas, de la música de los documentales, de la música de los comerciales, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, todos somos en realidad consumidores de la música. Y es efectivamente un lenguaje universal por estas razones, porque todos la consumimos, todos la disfrutamos y todas las culturas además a nivel mundial tienen representaciones o ejemplos musicales muy, muy específicos. Con esta idea, eh, más bien mucho de lo que yo trato de desarrollar en mis clases, sea de teoría musical, sea de fundamentos de la música, sea de apreciación musical. Hay otra clase que doy también que me encanta, que se llama Música y Sociedad, que es donde más eh, se enriquece la discusión alrededor de esto. Pero trato mucho de proyectar en mis clases la idea de que la música hay que democratizarla.
Y cuando hablo de esta democratización de la música, no me refiero al consumo de la música, sino me refiero a la apreciación de la música desde diferentes perspectivas. Podríamos hablar de una democratización de la música en términos de ejecución de la música, en términos de asistir a conciertos, en términos de entender la música desde el plano teórico y analítico, ¿sí? Cómo está estructurada la música y por qué. Y también desde el plano de la apreciación, cómo se aprecia la música como un fenómeno artístico, como una actividad humana, como un registro histórico y como un fenómeno antropológico. ¿Sí? La música nos ha acompañado toda la vida y hay razones muy importantes alrededor de ese acompañamiento. Entonces, repito, mi perspectiva es que la música debe ser democratizada. Tengo una trinchera muy valiosa como profesor para hacer esta labor de democratizar la música, sobre todo en estas edades eh, donde los muchachos están en pleno desarrollo profesional y donde es realmente que les podemos abrir un poquito más la perspectiva. Pero además de eso, la música es una herramienta muy importante para el desarrollo de habilidades blandas, los famosos soft skills que estoy seguro todos ustedes conocen y fomentan en su quehacer diario. Y de hecho en la imagen que les puse al principio puse como punto C, habilidades musicales slash blandas. Entonces quisiera mostrarles un artículo que estuve leyendo hace un par de días justamente en preparación para lo que estoy presentando el día de hoy. Les voy a compartir pantalla. Este artículo está en el Business Insider y habla justamente de cuáles son esas 5 habilidades blandas que en el año 2020, ¿sí? Todas las personas que quieran un empleo deberían estar eh, desarrollando o deberían ya de tener desarrolladas de forma previa, ¿no? La primera de ellas, aquí voy a saltarme todo el contenido y me voy a ir simplemente a las 5 habilidades que les quiero compartir. La primera habilidad blanda que cualquier empleador busca en sus futuros empleados es la creatividad. La música, al ser una manifestación artística, pues obviamente tiene un componente artístico, perdón, un componente creativo muy importante, sea desde la ejecución, sea desde la composición, o en un caso más apegado a mi realidad profesional, desde el punto de vista de la producción musical. ¿Sí? Nosotros tenemos en, en nuestras aulas estudiantes que están en la carrera de producción musical. También tenemos chicos de productoras de producción audiovisual. Entonces, toda esta creatividad juega un papel importantísimo en lo que nosotros hacemos. De hecho, la carrera donde yo doy clases está bajo una sombrilla que abarca 8 carreras y esa sombrilla se llama justamente entrada de estudios creativos. ¿Sí? Y es una combinación de carreras muy, muy peculiar, pero además súper interesante y muy aterrizada a la realidad actual. Entonces, creatividad es la número 1. El número 2 es la persuasión. No sé qué tantos músicos conozcan ustedes en- o tengan ustedes contacto, pero los músicos somos muy buenos tratando de persuadir gente. Y usualmente las primeras personas que tratamos de persuadir es a nuestros papás, justamente para estudiar música. ¿Sí? Es un área profesional complicada en términos de la idea general que hay alrededor de esta carrera. Y entonces nosotros desde edades tempranas, desde la adolescencia, muchas veces estamos en un trabajo de persuadir
a nuestro círculo social, a nuestro círculo familiar, a nuestros amigos, a nuestros compañeros del colegio, ¿sí? A persuadirlos de la idea de que yo me voy a dedicar profesionalmente a la música. Ajá, y eso cuando lo transferimos al contexto profesional actual es algo que los empleadores están buscando en las personas que quieren contratar. Punto 3 es la colaboración. El trabajo colaborativo, como les mencionaba hace algunos minutos, es esencial en nuestro modelo educativo y es esencial en los trabajos que, que, los, que los jóvenes están ocupando el día de hoy. ¿Sí? Cada vez es más la dependencia en el trabajo colaborativo, es muy poca la gente que realmente trabaja al 100% por su cuenta, siempre dependemos de alguien más para poder llevar a cabo nuestro trabajo. La música es trabajo colaborativo al 100%, ¿sí? Llámese un ensayo, llámese un concierto, llámese un compositor que está escribiendo una nueva obra para un amigo, sí, va a haber un constante intercambio de ideas, de, de puntos de vista, va a haber diferencias que se tienen que resolver también de forma colaborativa, no solamente se colabora cuando todo el mundo está de acuerdo, ¿sí? Se colabora aún más cuando hay este, puntos de vista contrarios y ahí es realmente donde hay mayor ganancia. Voy a avanzar con el punto 4 y es la adaptabilidad. Eh, el músico también por diferentes razones está muy acostumbrado a adaptarse, sea que se adapta a un entorno social complicado, sea que se adapta a una realidad profesional difícil, donde realmente es complicado vivir de la música en muchos casos, y aterrizando esta idea a un caso actual, pues obviamente la adaptabilidad que los músicos hemos tenido que experimentar debido al COVID-19. Estoy casi seguro que todos ustedes han visto los streamings de algunos conciertos, músicos grabando cada quien en su casa y luego juntando estos trabajos eh, de forma remota para solidarizarse con alguna otra manifestación artística, con algún movimiento social, eh, incluso conciertos que se han transmitido en vivo en su totalidad por medio de streaming. Y esto en realidad es algo muy complicado de hacer. Técnicamente hablando es muy complicado obtener audio de buena calidad cuando se hacen este tipo de transmisiones. Y indudablemente que los músicos profesionales, amateurs, pero sobre todo los profesionales que viven de ejecutar para un público, han tenido que adaptarse a esta esta nueva realidad. Y finalmente, el número 5 de este top 5 es la inteligencia emocional. Eh, la inteligencia emocional es algo que la música obviamente desarrolla al hacer una forma artística que sensibiliza en muchos sentidos. Eh, Podríamos hablar, por ejemplo, de la disciplina que se desarrolla por medio de la música, hablar también de la empatía que uno dentro de un ensamble musical puede tener, este, es esencial, ¿sí? No, siempre hay una opinión general que es la que prevalece y tú tienes que adaptarte y tienes que ser empático además con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela, con tus compañeros de grupo. Estás en una banda de rock, por ejemplo, no siempre las decisiones van a ser las que tú quieres o eh, vaya, siempre hay que tener la flexibilidad y la inteligencia emocional suficiente para poder lidiar con todas las dinámicas que hay alrededor de la música. Entonces, ese era un poco de lo que les quería compartir acerca de la música y las habilidades blandas, que es de hecho ya casi el último punto que les quería compartir. Déjenme nada más cierro por acá. Muy bien.
Y el último punto, efectivamente, tiene que ver con el papel que la tecnología ha tenido en toda esta nueva realidad que estamos viviendo. Eh, la música y la tecnología siempre se han movido de la mano, ha sido una constante evolución y, y una yunta o ¿cómo decirlo? Una complicidad muy, muy importante. Eh, en las últimas décadas probablemente la, la colaboración más importante que ha habido entre la música y la tecnología ha sido el streaming y la distribución digital de contenidos musicales. Eso definitivamente ha sido un parteaguas. Pero anterior a eso tenemos otros avances tecnológicos que han sido muy, muy importantes. En el caso de la música, dentro de la contingencia sanitaria, hemos dependido de la tecnología para poder seguir realizando nuestra labor artística y nuestra labor musical. Las plataformas de streaming han sido esenciales. Zoom en sí mismo ha sido una herramienta realmente valiosa en todo lo que nosotros hacemos. Eh, a nivel de producción musical ha sido un poquito complicado, de hecho, porque mucho del trabajo que se hace en producción musical tiene que ver con estar de forma presencial en las cabinas de producción, en las cabinas de mezcla, en el estudio de grabación con los músicos. Eh, a nivel educativo para nosotros ha sido muy complicado, sobre todo con los estudiantes que ya están por graduarse, porque ellos llevan muchas materias de corte práctico y ha sido un proceso de ajustes grandes donde los maestros hemos tenido que grabar muchos videos, muchos tutoriales, hacer sesiones extra, utilizar, y esto sí ha sido realmente algo muy, muy interesante. Hay algunas plataformas de producción musical que, donde se puede trabajar de forma colaborativa. Hoy por la mañana, de hecho, en mi clase se llama Inmersión y Experimentación Creativa, utilizamos una de ellas que se llama Soundtrap. eh, y es valiosísima porque los chicos se pueden conectar a esta plataforma de la misma manera que se conectan a Facebook, por ejemplo. Y entonces una persona puede empezar un proyecto de producción musical, literalmente puede empezar a escribir una canción y luego puede invitar a sus compañeros a unirse a este proyecto y trabajar todos de forma remota y de forma colaborativa en un mismo proyecto. Ha sido una herramienta muy, muy valiosa para nuestras clases. Como les decía, hoy por la mañana hicimos una actividad de diseño sonoro para un producto audiovisual que ellos están trabajando y los chicos estaban felices de poder, a pesar de las circunstancias y por medio de la tecnología, hacer estas interacciones. Me voy a detener aquí. Quisiera ir al chat de YouTube a ver algunos de sus comentarios. Me disculpo de antemano si no alcanzo a revisarlos todos, pero bueno, está un poquito complicado aquí estar viendo de una pantalla a la otra. Andrés Miranda, gracias Alejandra, este no era para mí, excelente, muchas gracias. Mosquera, déjeme ver, a ver a partir de dónde está, muy interesante. Cambios que fomenten y fortalezcan la dirección de acciones, clima. Déjeme nada más hacer aquí una búsqueda, gracias Giselle. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Está muy clara la facilidad con que la música desarrolla habilidades blandas. Sin embargo, a nivel de niños y jóvenes, en las pocas clases que reciben por semana y en virtualidad, ¿qué podemos hacer? Pregunta Andrés Miranda. Sí, Andrés, pues mira, eh, me, quiero pensar que estás hablando a nivel de sistema educativo, ajá, sobre todo me imagino en lo que es educación pública, y sí, los espacios son muy limitados, pero nosotros en casa podemos fomentar mucho de esto. Eh,
La ventaja con los niños y con algunos jóvenes es que la música puede seguir siendo una actividad lúdica. Se puede abordar como un juego y en ese sentido hay muchos apoyos en diversas plataformas, por ejemplo YouTube, el mismo Spotify puede ser una herramienta útil para esto, donde por medio de juegos se haga un abordaje a la música y se pueda incluso profundizar en temas de teoría de la música, por ejemplo. Eh, Mucho tiene que ver si, por ejemplo, en el caso de los niños, el trabajo que hagan los papás con ellos. Eh, Existe una filosofía de educación musical que es la filosofía Suzuki, eh, que parte de la idea de que cualquier niño puede tocar un instrumento musical, pero el abordaje que hace a este sistema educativo es por medio de un triángulo donde una parte es el niño, otra parte es el maestro y otra parte es sus papás. Y los papás inclusive tienen que entrar a tomar las clases con los niños. Y es una dinámica muy, muy amena, muy agradable y muy llena de amor al fin de cuentas, porque todo es en función de lo que el niño pueda desarrollar, no tanto a nivel musical, sino a nivel social, a nivel emocional, a nivel de fortalecer la relación con los padres. ¿Sí? Otra pregunta de Andrés por acá. Aparte de esta aplicación Soundtrap, ¿qué otras opciones existen para tener clases de música dinámicas de manera remota? Pues mira, esta plataforma de Soundtrap específicamente funciona muy bien para lo que es producción musical, eh, para lo que es contenidos de aprendizaje de música. eh, hay otras páginas o plataformas que pueden funcionar muy bien. Aquí voy a copiar una en el mismo chat. musictheory.net. Esta es más informativa. eh, y lo bonito de esta es que la interfase, perdón, es muy dinámica. Entonces, por medio de videos, por medio de animaciones, las explicaciones teóricas de la música se vuelven muy visuales y esto facilita muchísimo el entender y el asimilar los conceptos. Por aquí arriba, Giselle Cordero, Adrián, estoy de acuerdo con que esa reinvención ya había iniciado. Mi paso hace unos años como estudiante de posgrado del TEC de Monterrey definitivamente me abrió nuevas formas de pensar y de educar. Giselle, muchas gracias por tu comentario. Sí, no sé en qué años específicamente estuviste en el TEC, pero este modelo educativo se empezó a pilotear en el 2013 con lo que se llamó Semanas y donde se hacía un abordaje a la educación basada en competencias durante una semana del año únicamente. Luego se implementó en un semestre y finalmente, como les decía hace un ratito, en 2019 ya le entramos de lleno, ahora sí, a nivel de toda la institución. Hubo otros planes que se pilotearon también, pero finalmente el año pasado fue que iniciamos. Luis Guillermo Arango Castro, la improvisación actual no han posibilitado una evaluación de aprendizaje. Aparte de los dibujos, ¿qué más? Creo que esto era de la plática anterior. Pero bueno, este, no sé si hay más preguntas. En caso de que hubiese más preguntas, igual me pueden enviar un correo electrónico o pueden aquí mismo en el chat de YouTube seguir agregando sus Adrián, preguntas Antonio. y con mucho gusto se las puedo contestar. Perfecto. Adrián Nájera Coto del TEC de Monterrey. Ha sido un placer tenerte en la tarde de hoy, toda tu explicación en el marco del COVID-19. Te agradecemos mucho tu presencia en esta tarde y además te pedíamos que ojalá puedas dejar tus redes sociales para ser compartidas en el chat y que la gente pueda, digamos, disponer de ese contacto tan importante. ¿Cuál es el tuyo? Claro que sí, en un momentito más lo agrego por ahí. Perfecto, le damos un agradecimiento final, Adrián.
Y seguimos con la agenda del Foro Online de Educación en la tarde de hoy.